Vamos con un nuevo capítulo del curso 0 de física. Empezamos por el tema de mecánica con el que seguimos y el último día quedó pendiente la pregunta de si realmente un péndulo se puede asumir que sigue un movimiento armónico simple que estábamos estudiando. Bueno, vamos a ver si es así. ¿Qué era un movimiento armónico simple? Un movimiento armónico simple es cuando la fuerza que produce el movimiento es proporcional al desplazamiento y de sentido contrario, ¿no? Es decir, hay una relación directa, si despejo aquí la aceleración, hay una relación directa entre la aceleración y el desplazamiento de signo contrario. Este es el caso de un péndulo. Bueno, en el caso del péndulo que ya hemos discutido, tenemos la tensión, tenemos el peso, y sabemos que el peso se puede descomponer en la parte, digamos, tangencial al movimiento, y esta parte, que es la parte normal, que compensa la tensión de la cuerda, ¿no? Como este ángulo aquí le hemos llamado teta, este de aquí también sería teta, y esta parte es mg seno de teta. Esta componente del peso es la responsable del movimiento. Fijaros, ¿es contraria al desplazamiento? Por ese lado, efectivamente sí. Cuando el péndulo va hacia allá, esa componente del peso viene en sentido contrario. Intenta recuperar la posición de equilibrio vertical. Cuando el péndulo está aquí, esa componente del peso va hacia allá. Intenta recuperar la posición de equilibrio vertical. Luego, efectivamente, la fuerza responsable, en este caso, que es esa componente del peso, se opone al desplazamiento, que era uno de los requisitos del movimiento armónico simple. Pero exactamente esas posiciones de este estilo, la aceleración y el desplazamiento son proporcionales. Vamos a hacer algún calculito. ¿Cuánto vale esa componente tangencial del peso? Hemos visto que es menos, se opone, mg seno de teta. Eso, según la segunda ley de Newton, tendría que ser igual a masa por aceleración. Despejo aceleración igual que en el caso de arriba y tengo de esto de aquí. Fijaros, ¿es la aceleración proporcional al desplazamiento? No, es proporcional al seno del ángulo. Luego, estrictamente hablando, el péndulo no es un movimiento armónico simple. La fuerza responsable no es proporcional al desplazamiento, sino al seno del ángulo. No podemos tratar el péndulo en general como un movimiento armónico simple. Ahora bien, podemos hacer una aproximación. Fijaros, ¿qué ocurre si las oscilaciones son pequeñas? Si la amplitud no es muy grande, sino que la amplitud es relativamente pequeña. Entonces, fijaros que en esa situación, esta distancia que es el que recorre el péndulo cuando va en su movimiento, la puedo asumir como muy parecida a simplemente esta distancia horizontal, x. Si la oscilación es pequeña, estas dos cosas son muy parecidas. Fijaros que entonces el seno del ángulo, que es lo que tenía yo aquí, lo puedo aproximar como el cociente entre x y l, siendo x esta distancia y l la longitud del péndulo. Es una aproximación que solo es válida cuando esta oscilación es pequeña. Si es muy grande ya, esas dos cosas cambian mucho. Si yo asumo esa aproximación y sustituyo aquí que este seno es simplemente x entre l, fijaros que ahora sí obtengo que la aceleración es proporcional al desplazamiento y de sentido contrario, como requería el movimiento armónico simple. Luego, efectivamente, en esta situación, el péndulo sí puedo asumir que es un movimiento armónico simple. Si comparo ahora la ecuación que he obtenido con la ecuación de la aceleración para cualquier movimiento armónico simple que obtuvimos el otro día, que es menos omega al cuadrado por x, comparando obtengo que efectivamente es un movimiento armónico simple cuya frecuencia del movimiento es la raíz de g entre l, donde l es la longitud del péndulo, y el periodo 2pi la raíz de l partido por g. ¿De acuerdo? Luego entonces puedo asumir que es un movimiento armónico simple si las oscilaciones son pequeñas. ¿Hasta cuándo? Fijaros, uno puede hacer unas cuentas y podría comprobar que hasta ángulos menores de inclinación de 30 grados, el error que se comete en asumir que es realmente un movimiento armónico simple es solo del 5%. Luego, más o menos hasta 30 grados se suele asumir que es una aproximación válida. Para amplitudes mayores de 30 grados ya no sería una aproximación adecuada. Fijaros, en esta fórmula y en esta animación lo que os quiero mostrar claramente es que en este caso el periodo del péndulo únicamente depende de su longitud, asumida que la gravedad es aquí en la Tierra, que es constante, en la superficie más o menos, ¿no? Entonces solo depende de la longitud. Fijaros estos tres péndulos que veis en la animación, cada uno tiene longitudes diferentes y sus periodos son diferentes. El que tiene menor periodo es el de longitud más corta, después este, y el de mayor longitud, mayor periodo. Fijaros que si comparamos tres péndulos de la misma longitud pero con amplitudes diferentes, el periodo es el mismo. ¿Veis? Aquí los tres tienen amplitudes claramente diferentes, pero cuando alcanzan la posición del equilibrio exactamente en el mismo instante, tardan el mismo tiempo en dar una oscilación completa. Eso es fruto de que aquí el periodo no depende de la amplitud, igual que pasaba en el muelle en el capítulo anterior, que también era un movimiento armónico simple. En estas últimas animaciones lo que quiero mostrar es ese efecto de que hemos hecho una aproximación. Fijaros, aquí hay dos péndulos pintados, uno más clarito y uno más oscuro. En el caso de oscilaciones pequeñas prácticamente no se pueden distinguir los dos.
Sin embargo, si las oscilaciones tienen una amplitud grande, fijaros que hay una clara diferencia entre el péndulo real y el péndulo asumiendo que es un movimiento armónico simple. Aquí no podríamos utilizar todas estas ecuaciones que estamos deduciendo de esa aproximación. Entonces, en los problemas hay que procurar, en general, reducirlos a situaciones de ángulos menores de 30 grados, ya que si no, esas ecuaciones no son válidas. Otra cuestión interesante relacionada con el movimiento armónico simple en general es que el movimiento circular uniforme que hemos estudiado es en realidad, o se puede asumir que es el resultado de la superposición de dos movimientos armónicos simples. Fijaros, si asumimos ese objeto que está con velocidad constante dando vueltas, movimiento circular uniforme, y yo miro cómo es la proyección en el eje X, que es esto azul, en cada instante de tiempo, y yo represento cómo varía esta posición en función del tiempo, lo que tengo es la típica forma senoidal del movimiento armónico simple. Exactamente igual si me fijo en la proyección en el eje Y, fijaros que esto podríamos pensar que es un muelle que está oscilando desde su posición de equilibrio hasta sus posiciones de mínima y máxima amplitud, igual que en el eje X. Es también un movimiento armónico simple. Es decir, si yo superpongo dos movimientos armónicos simples en ejes perpendiculares, con la misma amplitud y con la misma frecuencia los dos y periodo, tengo un círculo, un movimiento circular. De forma más general, uno podría jugar a lo mismo, a superponer dos movimientos armónicos simples, pero ahora, por ejemplo, puedo jugar con las amplitudes, que no sean las dos iguales, sino quizá una mayor y la otra más pequeña, entonces tendría una elipse. Puedo jugar con las fases iniciales para hacer que esa elipse se incline, puedo cambiar las frecuencias para que esa superposición sea más rica, y de hecho, jugando con todos esos factores, uno puede obtener lo que se llaman las figuras de Lissajous, que a lo mejor con un poco de suerte habéis visto alguna vez, y si no, os dejo en el material adicional algún tipo de simulador o algo más sobre las figuras de Lissajous para que juguéis con ellas. Lo último y más importante de este tema es, en el fondo, por qué el movimiento armónico simple es tan importante. Fijaros, en realidad habéis estudiado muy pocos movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento circular uniforme. El único cuarto que hemos estudiado es el movimiento armónico simple. ¿Por qué le damos tanta importancia si aparentemente luego siempre hablamos de muelles y péndulos en pequeñas oscilaciones? ¿Por qué se estudia entonces con tanta relevancia, también seguramente durante vuestra carrera, vuestro grado, el movimiento armónico simple? Bueno, hay algunos ejemplos más que muelles y péndulos en la naturaleza. Por ejemplo, un diapasón, cuando vibra, produce una onda que es el sonido, y esa onda es perfectamente un movimiento armónico simple. También, cuando una cuerda vibra, si la cuerda está bien afinada, produce un armónico puro, que es un armónico simple. Pero esto podéis decir, bueno, es una cuerda bien afinada, un diapasón, son cosas muy concretas, igual que el muelle y el péndulo. ¿Dónde está realmente la relevancia del movimiento armónico simple? Más allá de esos ejemplos clásicos o de su relación con las ondas armónicas que estudiaréis más adelante en el curso. Bueno, mirad, lo más importante es lo siguiente: sea cual sea la fuerza que actúa sobre un cuerpo, si es conservativa, yo le puedo asociar una energía potencial. Sea cual sea esa forma de energía potencial, que aquí de momento solo hemos estudiado la del oscilador armónico, que era esa de allí, luego veremos un poquito más. Pues sea cual sea la forma de esa energía potencial en la cual se está moviendo el objeto siempre tiende a las posiciones donde hay mínimos de energía potencial. Por ejemplo, esta posición es un mínimo de energía. No es la menor del todo, pero es un mínimo local. Aquí habría otro. Si yo hago un zoom a esta región y me acerco mucho a esa posición de equilibrio muy cerca, resulta que esa zona, si le hago un zoom, es prácticamente una parábola. Es decir, muy cerca de la posición de equilibrio, que es donde los objetos tienden a estar, en las posiciones de mínima energía, la posición de equilibrio, la forma de la curva de energía potencial es muy parecida a la parábola típica del oscilador armónico simple. Por tanto, en muchos fenómenos en la naturaleza, donde estudiamos los objetos cerca de sus posiciones de equilibrio, que es lo natural, donde están la mayoría de los objetos que manejamos, resulta que yo puedo aproximar su movimiento por el típico de un oscilador armónico simple, que es tan sencillito. Y entonces eso me permite, en muchos fenómenos de la naturaleza, trabajarlos de esta manera tan sencilla. Esa es la manera, esa es, digamos, la razón realmente que hay detrás de la gran relevancia que tiene el movimiento armónico simple. Os dejo dentro del material adicional algunos applets para jugar con el péndulo, su masa, su longitud, la amplitud, la oscilación, igual que hicimos con el muelle, para que juguéis con el tema del péndulo. Bueno, nos vemos el próximo día en el último capítulo relacionado con el tema de mecánica. Hasta pronto.